Ay, la tú no me vuelta por aquí. El micrófono. No, activado. Buen día. El día de hoy vamos a revisar el ejercicio 2 que quedó pendiente de la clase anterior. Vamos a comenzar de una vez para poder tener un tiempo para las preguntas. Deben tener los micrófonos cerrados, por favor. Los micrófonos deben estar cerrados. No lo usan. Ok, vamos a revisar el ejercicio número 2, que es sobre una columna en contacto continuo. El ejercicio nos da las ecuaciones para poder determinar lo que son los coeficientes de transporte en la parte de lo que tiene que ver con transferencia de masa. El fluido que se va a utilizar es vapor de agua que se encuentra en aire, y el agua, ese vapor de agua se va a absorber con un sólido que es la sílica G. Ese va a ser el sólido absorbente. Aquí me dice que el G, que viene siendo el flujo de el gas, es de... Aquí me dan la rapidez del G. La rapidez del G es de 0,680 kilogramos por metro cuadrado por segundo. Este viene siendo el flujo del sólido absorbente. Y la del aire, el flujo del aire, es de 1,36 kilogramos por metro cuadrado por segundo. Estos son los valores de L y el valor de G. Me dan la temperatura en el equilibrio, que es 26.7, la presión es a 1 atmósfera, y me dan la ecuación ya de equilibrio. Y asterisco es igual a 0,0185 X. O sea, ya me están dando la ecuación de equilibrio. Me dan las composiciones
de la humedad inicial y final. O sea, me están dando la composición del líquido en el aire a la entrada y a la salida. Y también dan lo que es la densidad del sólido, que es de 671,2 kilogramos por metro cúbico. Y el diámetro de la partícula de ese sólido. Ok, vamos a ver acá entonces que ya están colocados los datos. La densidad del sólido, que es de 671,2 kilogramos metros cúbicos. Me dan la gravedad. El flujo, que es de 1,36, que es el flujo del aire seco. Esta es la composición de la humedad a la entrada, la composición de la humedad a la salida, la composición del líquido en el sólido se asume que es cero porque no me están indicando que el sólido, que es la sílica gel, contiene agua. Y este es el flujo del sólido absorbente, que es la sílica gel. También me dan acá el diámetro, superficie externa de la partícula. Ah, no, aquí está la humedad inicial y la humedad final. Ok. Ah, y aquí está la ecuación de equilibrio, que es con la que nos vamos a trabajar. El balance general es el flujo del líquido, el flujo del sólido absorbente sobre el fluido, que en este caso es aire con contenido de humedad. Estas son las composiciones del líquido en el aire y estas serían las composiciones del líquido en el suelo. ¿Qué vamos a determinar? X1 inicialmente. La composición del líquido en el sólido, porque en este caso no lo tenemos. Se va en función de quién, del flujo del aire, de la composición del agua en el sólido a la entrada, en el líquido, en el aire, en este caso el flujo del aire con un porcentaje de humedad, y a la salida, entre el flujo del gel absorbente, del sólido absorbente, que es sílica gel, y la composición a la entrada en el sólido, de humedad que tiene el sólido, que en este caso se asume que es cero porque no me dice el problema que el sólido contiene vapor de agua. Sustituimos G' por Y1 menos Y2 entre el flujo del sólido absorbente. Más la composición de X2, que es la composición del agua en el sólido, que es cero. Resolvemos y tenemos el valor de X1. Esta sería la composición del sólido, del líquido en el sólido. O sea, la cantidad de agua por la cantidad de sólido seco. O gel, que en este caso es sílica gel. Para determinar Y1 asterisco, o sea, las composiciones, vamos a necesitar las composiciones en el equilibrio. O sea, deben cerrar los micrófonos, por favor. Necesitamos la composición del sólido en el equilibrio. Entonces necesitamos Y1 asterisco, Y2 asterisco. Para Y1 sustituimos el valor de la composición de X1. Deben cerrar los micrófonos, por favor. Esto está dando la clase ya y eso se escucha. Debemos sustituir la composición, resolvemos y obtenemos Y1 en el equilibrio, Y1 asterisco. Igualmente para Y2, pero recuerden que Y2 es la composición, esa composición es cero. Y este valor, Y2 en el equilibrio, me da cero. Luego debemos hacer la diferencia entre Y1 menos Y1 asterisco y Y2 menos Y2 asterisco. Y aquí obtenemos los valores. Eso es para aplicar luego una ecuación que lleva esos valores. Debemos determinar el delta Y promedio, que vale
¿Sabes dónde estaba sonando? En la corneta. El que tenía 4.440. ¿Cuántas quieres? Ah, Ok, continuamos. Debemos determinar delta Y promedio. Va en función de Y1 menos Y1 asterisco menos Y2 menos Y2 asterisco entre el logaritmo neperiano del cociente de esas diferencias. Ya tenemos los valores de Y1 menos Y asterisco. Y1 asterisco y Y2 asterisco significa en el equilibrio. Resolvemos, obtenemos el valor del delta Y. Y así obtenemos el número de unidades de transferencia, NT o G, que es igual a Y1 menos Y2, Y1 es a la entrada, la composición del líquido en el aire a la entrada, menos la composición del líquido en el aire a la salida, entre el delta Y promedio, que es la ecuación que acabamos de aplicar. Y así obtenemos el número de unidades de transferencia, que es NT o G, para poder determinar lo que es la altura. Ok. Aquí se va a utilizar ahora para poder determinar lo que son los coeficientes de transferencia de masa para un lecho móvil. Se van a utilizar los datos de un lecho fijo. Entonces se aplica la siguiente ecuación. L'B, que viene siendo el flujo del líquido, del sólido absorbente entre la densidad, que es 671.2. Estos dos son datos del problema. Y obtenemos L'B. La densidad del aire seco se puede determinar mediante esta ecuación, que es la ecuación del gas ideal. Aquí es la presión por el peso molecular sobre R por T, o sea, la constante de los gases ideales por la temperatura. Y así obtenemos la densidad del aire seco o por tabla. Y se sustituye el flujo del aire entre esa densidad y obtenemos G'. Esas velocidades son velocidades lineales, L' y G', tanto para el sólido absorbente como para el flujo del aire. Debemos hallar entonces lo que es la velocidad relativa del aire y la del sólido. Para determinar esas velocidades, esa velocidad relativa se suman las velocidades obtenidas anteriormente en función de la densidad. Se suman y obtenemos lo que es la velocidad lineal. Para hallar la velocidad media relativa, es esa velocidad relativa por la densidad del aire seco. Sustituimos, resolvemos y obtenemos esa velocidad relativa del aire. Que eso viene siendo igual a el flujo G'(S), que es el flujo del aire seco. Entonces vamos a determinar esos coeficientes de transporte, que es la altura de elementos de transmisión para el gas y para el líquido, HTG y HTL. Esa es la altura de transmisión, tanto para el gas como para el líquido. Son coeficientes de transporte. La primera ecuación, la que es referente al gas, va en función del flujo del gas seco sobre el coeficiente de transporte. Calle AP, esto es el área, y esto es otro coeficiente. Los dos son coeficientes de transporte. En algunos casos hay que determinar cada uno por separado, calle y AP. Pero en este caso, el problema me da el producto de estos dos valores, de estos dos coeficientes. Para hallar calle AP es 31.6 por el flujo del gas a la 0.55. Este valor lo tenemos, sustituimos y ya tenemos el valor de calle AP. Para el caso de KXAP tenemos directo el valor 0.965.
Sustituimos en la ecuación. El flujo del gas es 1.36, es el valor que nos da el problema como dato. ¿Dónde vamos a sustituir el de 1,352? En la ecuación del coeficiente de transporte. Entonces es KYAP 31.6 por 1,352 a la 0.55. Sustituimos, resolvemos y obtenemos el HTG, que es el coeficiente, la altura de elementos de transmisión, que es un coeficiente de transporte. Igualmente lo hacemos para el líquido, el flujo del líquido, que es el dato del problema, entre el valor que nos da el problema de esta relación de K por AP. Ya tenemos los valores de HTG, HTG. Para aplicar, ¿dónde? En esta ecuación. HTOG, que es HTG más L'S sobre L'S por M, que es la pendiente de la ecuación de la recta de equilibrio que nos da el problema, por HTL. Entonces, HTG 0,0365. G', dato del problema, 1.36. L'S, dato del problema, 0,680. Flujo del gas, flujo, o sea, en este caso del aire, flujo del sólido absorbente, por M, es la pendiente de la recta, que es 0,0185, dato del problema también, y HTL calculado. Resolvemos y obtenemos resultado de HTL. Luego aplicamos la altura Z, es altura del lecho empacado, que es NTOG, número de elementos de transmisión por altura de elementos de transmisión. Tenemos los dos valores, NTOG calculado anteriormente, que dio 4.03, y HTOG calculado con esta ecuación, que da 0,025 metros. Y así obtenemos la altura del lecho empacado. Ok. Pregunta. Vamos a dejarlo acá y me van haciendo las preguntas para ir indicando. Pregunten. Como dicen, la voy a revisar. HT es la altura de elementos de transmisión. Si es carbón, ese es el sólido absorbente. En este caso, el sólido absorbente es sílica gel. Profe, ese ejercicio que usted realizó, los pasos, lo realizamos en nuestro ejercicio normal, ¿verdad? Igualito Ajá. que usted lo hizo. Ok. Sí, sí. Que si los deben realizar igual en el ejercicio que ustedes tienen. Esa es la pregunta. Sí. Sí, el Ajá. procedimiento es el mismo. Es con otros valores, con quizás otros componentes, otros compuestos, pero el procedimiento es el mismo. El carbón es el sólido absorbente. En este caso, el sólido absorbente es sílica gel. En este problema, el sólido que se está utilizando para absorber el agua que se encuentra en el aire es sílica gel. Porque se representa, el líquido no es líquido, L no es líquido. L representa el flujo acá, en este problema, en los de absorción. En los de absorción, L me representa el flujo del sólido absorbente. Y la G me representa el flujo del líquido o el flujo del gas que se está colocando en contacto con el sólido. En absorción,
porque en las otras operaciones difiere, por lo menos la G es para el gas y la L es para el líquido. Pero en absorción, la L representa el flujo del sólido y el IG representa el flujo o del líquido o del gas. Recuerden que se puede poner en contacto, el fluido puede ser tanto líquido como gas, que se puede poner en contacto con el sólido para absorber lo que se encuentre allí. En este caso, se necesita absorber la humedad que tiene el aire. Y para eso están colocando ese flujo de aire con sílica gel para poder absorber esa humedad. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Profe. Dígame. Escucho. Profe, tengo una pregunta, pero sobre el primer ejercicio. Ajá, dígame. Los valores de X los podemos calcular una vez y hacer un cuadro y solamente tabular el resto de los valores. En el primer ejercicio de acá, déjeme revisar. Sí, correcto. Vamos a ver. Que nos mandan a calcular Y asterisco y X. Y nos preguntábamos si podíamos los valores de... No, para eso, recuerden que tienen una tabla, ¿verdad? Ustedes deben realizar el cálculo, o sea, colocar el cálculo una vez. El procedimiento de cálculo una vez para cada cosa que hagan allí. Y los demás valores van tabulados en la tabla. O sea, van colocados en la tabla. Solamente lo hacen una vez, no tienen que hacerlo para cada uno. No es necesario colocar todos los cálculos, porque el procedimiento de cálculo es igual para todos los valores. O sea, con hacerlo una sola vez y luego tabular los demás valores es suficiente. No es necesario hacerlo para cada uno. Claro, yo debo hallar cómo hallo primero los kilogramos para un valor, cómo hallo el valor de Y asterisco para un valor, cómo hallo el valor de X para un valor. O sea, el procedimiento de cálculo para cada ecuación. Y luego los resultados se colocan todos en la tabla. No, el que lo tiene así, debe dejarlo así. No es necesario tampoco que lo quite. Lo que digo es que eso es trabajar de más. A eso me refiero. El que ya lo tenga hecho de esa forma, que colocó todos los cálculos, no hay problema. Si ya lo colocó todos, pero no es necesario. Si ya lo tiene, el que lo tenga así listo, pues déjelo así. Igual lo que está es escrito, más trabajo, pues. Pero no es necesario colocarlos todos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todos entendieron el ejercicio? Allí lo que piden al final es determinar la altura del lecho en la columna. Aquí dice una pregunta que hacen acá. ¿Cómo es eso de cómo asisten las dispositivas? No entiendo. ¿Cuál es la pregunta? Ah, las unidades. Puede colocarlo en los resultados. Lo único que tiene que verificar que todas las unidades que tengan sean consistentes. Deben verificar que las unidades que estén colocando todas sean consistentes y simplemente el resultado colocar la unidad correspondiente. Consistente significa que, por ejemplo, yo tengo metros y tengo pies, yo no puedo sumar o dividir o multiplicar metros con pies, tiene que ser metros y metros. Las unidades deben ser consistentes, no debo mezclar uno con otro. Este es un sistema, por lo menos el sistema internacional con el sistema inglés. A eso se refiere que las unidades deben ser consistentes.
Claro. Las unidades son, o sea, ya todos deben conocer que no pueden trabajar en unidades que no son. Deben trabajar en las unidades que están, eso, que sean consistentes. ¿Alguna otra pregunta? Ya la próxima unidad es sobre evaporación. Los ejercicios de evaporación son un poquito más extensos que los de absorción. Igualmente humidificación también es más extensa. Las más cortas son la de secado, filtración, pero ya la que viene, evaporación y humidificación, son un poco más extensos los ejercicios. ¿Alguna otra pregunta? ¿No tienen más preguntas? ¿Ya todos tienen inscrito la materia? ¿Ya no tienen problemas con lo de la materia, la inscripción? ¿Ya todos están en las aulas? Delta, el delta Y es como una media logarítmica. Ustedes cuando ven en operación unitarias 1, no sé si recuerdan cuando vieron la parte de intercambiadores de calor, allí les habla sobre el diferencial de temperatura media logarítmica. Bueno, es algo parecido acá, pero con las composiciones. Es un diferencial. Que la ecuación es similar. Pro es promedio. Esa es la variación promedio. Es un diferencial promedio. Que la ecuación va en función de ese promedio. En el caso de intercambiadores, era el diferencial de temperatura media logarítmica. Allí era en función de la temperatura, aquí en función de las composiciones. ¿Alguna otra pregunta? Ya todos han realizado la actividad, la que está pautada para entregar hasta hoy. Ya todos la realizaron. ¿O hay alguno que tenga problemas todavía con esa actividad? Sí las entregaron ya. Ok, perfecto. Ya no tienen problemas entonces, ya todos están inscritos, ya todos están en el aula. Y tienen todavía hasta el día de hoy para entregar. Hoy es 30 ya, sí. Tienen hasta el día de hoy para entregar la primera actividad. Y la segunda actividad todavía tienen esta semana que viene. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sí, recuerden que deben entregarlo en formato PDF, que pesa menos. Y si tienen algún inconveniente, en el momento de subir la actividad, porque pesa mucho, pueden hacerlo de otra forma y colocarme el link o sea, enviar un archivo en Word con el link de donde tienen la actividad para visualizarlo por allí.
o para descargarlo por aquí, si es que les pesa mucho, pero no debería, ¿no? Traten, por eso traten de no, o sea, de escribir lo más pequeño, o sea, lo más pequeño no, que sea legible, ¿no? Tienen que hacerlo bien, que sea legible la letra, bien ordenado, organizado, identificado. Pero si tienen algún problema con subir el archivo, lo pueden hacer de esa forma. Debe ser escaneada, porque escaneada o tomarle foto con el teléfono, pero el teléfono le tiene que hacer para que ustedes puedan pasar eso a Word y luego a PDF. No me pueden enviar las imágenes así. Sí, también, exacto, el teléfono les hace la conversión directamente a PDF, pero el que no, lo puede hacer paso a paso de otra forma, ¿no? Todo depende los recursos que ustedes tengan disponibles. El que tenga un escáner puede escanear, luego pasar eso a Word y luego PDF. El que sea por el teléfono, igualmente si no tiene para hacer la conversión directa a PDF, lo puede pasar al computador cada imagen, luego pasarla a Word y luego a PDF. Eso va a depender del recurso disponible de cada uno de ustedes. Sí, debe verse bien, o sea, deben verificar que pueda verse bien lo que tienen allí, la resolución del ejercicio. Deben identificar también en las hojas, en la primera página, deben identificar con su nombre, apellido, el número de cédula, la evaluación, la materia y la evaluación, el número de la evaluación que es. ¿Alguna otra pregunta? Y cualquier problema también me lo pueden indicar por el grupo, con tiempo. Por el grupo o por la plataforma. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Hoy está claro todo. Y que no nos queda mucho tiempo. Les pregunto antes de que se nos corte la comunicación. ¿Tienen alguna otra inquietud? Traten de, o sea, no colocar, es bueno que coloquen, identifiquen, se sabe que es de operaciones 3, se sabe que es todo eso, pero igual es bueno que identifiquen, porque en el momento en que cuando estoy bajando los archivos y guardándolos, me es más fácil para mí si veo
la materia, veo el nombre del estudiante y veo el corte. Me es más fácil visualizarlo, pero el que no lo haya colocado así, no haya colocado la materia, no hay problema. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a culminar. Nos vemos en la próxima clase. Cualquier cosa me pueden indicar por el grupo o por la plataforma. Que pasen feliz día. Hasta luego.